Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Antonio Morales Gómez. Nací el 10 de agosto del 2011. Tengo 13 años. Todavía no he cumplido los 14. Y hoy le vengo a contar un poco de mi historia, de que cómo Dios me sanó. Y me tiene aquí vivo para disfrutar más tiempo con mi familia y subiendo videos a esta aplicación de YouTube. Yo tuve cáncer, un germinoma del sistema nervioso central. El proceso para quitar esta enfermedad fue muy larga y muy difícil. Todo empezó el 2021, en Semana Santa. Ahí yo estaba presentando unos dolores de cabeza que nunca se me quitaban. Mi mamá, al ver eso, que no se me quitaban los dolores de cabeza, me llevó a la clínica de León, Nicaragua, porque yo era asegurado. Sigo siendo asegurado, pero como ya cumplí los 13 años, ya no me aceptan en la clínica. Así que mi mamá me llevó a la clínica cuando tenía 9 años y ahí me dijeron en la clínica que era un tratamiento viral. Era una enfermedad viral que en 5 días se me quitaba y me recetaron suero y acetaminofén. Mi mamá, al escuchar eso, se tranquilizó, pero como veía que los dolores de cabeza se intensificaban y que nunca se acababan, decidió llevarme al hospital de Odra, porque en esa noche fue como un miércoles o un jueves por ahí. En esa noche, una compañera de mi mamá estaba dando cita. Estaba de turno en el hospital de Odra y al contarle a mi mamá lo que yo estaba pasando, le dijo a mi mamá que eso no era normal y que me llevara de urgencia al hospital. Porque un niño lo primero que hace tener dolor de cabeza es no pedir, es andar relinchando y con un acetaminofén o un tratamiento de dormir un buen rato o reposar ya se le quita, y como yo hacía todo eso y nunca se me quitaba, entonces me llevó. Más que cuando mi mamá, antes que me llevara a la clínica, me preguntó, me dijo, hijo, ¿no quieres que te lleve al doctor? Le dije que sí. Cuando un niño de mi edad, de 9 años, al preguntarle eso, le hubiera dicho que no a su mamá. Así que me llevaron. La amiga de mi mamá, llamada Karen Mendoza, me hospitalizó y al día siguiente me estaban haciendo uno, me estaban haciendo una cita en oftalmología. El doctor Cabrera, o no me acuerdo el nombre del doctor, pero era un doctor del hospital Leodra de León, Nicaragua, me atendió y le dijo a mi mamá que tenía que ser trasladado de urgencias al hospital La Mascota de Managua, Nicaragua, porque yo tenía un papiledemo provocada por un tumor que me estaba obstruyendo un tubo que nosotros tenemos en el cerebro, en la cabeza, para drenar líquido. Me trasladaron como a las 9 de la noche. Me trasladaron un viernes a las 9 de la noche. Antes sí de llevarme a La Mascota,
fueron al hospital Belespay Managua a hacerme una tomografía para ver si lo que había dicho el doctor era verdad. Cuando llegué al hospital Belespay, yo casi ya no podía ni caminar y ya estaba entrando en sueños profundos que me costaba levantarme. Cuando me hicieron la tomografía, costó para levantarme porque tenían que asegurarse que yo estaba despierto para meterme un líquido en la canalización para que se viera mejor la imagen de la tomografía. Cuando me tomaron la tomografía, se dieron cuenta que era verdad lo que había dicho el doctor, que tenía un tumor cerebral que me estaba obstruyendo el tubo que les dije y me estaba haciendo un papiledemo. Un tumor cerebral es cáncer que a uno le puede salir en cualquier lado del cuerpo. Así que luego de que me hicieron la tomografía, me trasladaron al hospital La Mascota. Estaba llegando ahí un sábado al hospital La Mascota, porque llegué a la 1 de la madrugada al hospital La Mascota. Luego que me trasladaron al hospital La Mascota, mi doctora llamada Calderón estaba muy enojada y le había dicho a mi mamá que por qué me había llevado ahí antes. No me había llevado ahí antes. Mi mamá le explicó que yo era asegurado y me llevó a la clínica. Y la clínica le dijo eso y eso. Entonces la doctora me metió al quirófano y me pusieron una válvula de derivación. Esa válvula era para drenar el líquido que no se podía drenar porque el tumor estaba obstruyendo el tubito que les dije. Así que en la mañana siguiente, en la mañana de ese mismo sábado, yo estaba entrando a quirófano. Cuando me sacaron, me trasladaron a cuidados intensivos, pasé ahí 5 días y ahí me fui recuperando. Después de todo eso, de la operación de la válvula, mi doctora me citaba varios días a chequeo para ver cómo estaban las válvulas. Perdón por interrumpir, pero si alguna vez se ven que un ojo se me mueve, es porque tengo estrabismo. Y que este ojo, que ven que está movido, me quedo sin estabilidad después de las operaciones. Bueno, voy a continuar. Después de que me pusieran las válvulas, en unos meses adelante, la doctora me citó para ingresarme y hacerme la biopsia, para ver si el tumor era bueno o malo. Esos días que me iban a hacer la biopsia, cuando me hospitalizaron, pasaron muchas cosas extrañas y que gracias a Dios los doctores se dieron cuenta antes. Como les digo, pasaron muchas cosas malas, porque el primer día que yo estaba hospitalizado, habían dicho que me iban a mantener ahí unos días para mientras hacían el papeleo para mi operación. Luego de que me operaran, antes que me metieran a quirófano, habían descubierto que una niña, que ella falleció por lástima, no la habían cerrado. O sea que cuando la operaron, en vez de coserla, la habían dejado abierta para que se desinflamara
porque después de la operación uno queda inflamado en la herida. Entonces la niña lo que habían hecho es dejarla que se desinflamara para coserla. Así que me sacaron y al día siguiente me dijeron que me iban a operar. Al día siguiente se dieron cuenta que iba a llegar un niño de urgencias del hospital La Mascota, que le habían intentado poner una válvula y le habían dejado 3 coágulos de sangre en el cerebro. Cuando el doctor que me citó para hacer, el oftalmólogo que me citó para hacerme el examen de la vista, me había dicho que en el Belespay de León, Nicaragua, no se hacían esas operaciones porque solo tienen especialidad para adultos y no para niños, y por eso fue que me trasladaron a La Mascota. Así que llegó ese niño de urgencias. Al tercer día que me iban a operar, que me iban a meter a quirófano y me iban a operar, habían descubierto que los aparatos estaban descalibrados. Así que me sacaron de quirófano y otra vez no hubo operación. Bueno, entonces como les digo, perdón, es que estaba platicando con un familiar mío. Como les digo, un lunes, mi cuarta vez, dijeron que me iban a meter a quirófano otra vez para operarme. Y mi abuela le había dicho a mi mamá que si no me operaban ese día, que no me operaran, porque había dicho que sea voluntad de Dios, que si me quería operar, que me operaran, y si no, que no me operaran, porque si me metían a quirófano otra vez y decían que no me iban a operar, había dicho mi abuela que ya Dios no quería que me operara. Así que en ese lunes mi mamá ya estaba lista para decirles si pasaba algo de eso que les dije. Y en ese mismo lunes me metieron a quirófano. Y ahí nomás me operaron, gracias a Dios. Ahí me metieron como a las 7, 8 o 9, 6, 7 u 8 de la mañana, y me estaban sacando como a las 10 u 11 de la noche. Dijo mi mamá que la operación de la biopsia mía tardó 9 horas. Esa operación fue muy larga, riesgosa, porque pude haber quedado o entubado, pude haber muerto, me pude haber quedado ahí en medio de la operación, pero gracias a Cristo Rey y a Dios Padre, estoy aquí vivo. Después de unos días de la operación, la doctora me llegaba a ver a cuidados intensivos. En cuidados intensivos solo pasé 3 días hospitalizado en cuidados intensivos. Y luego me pasaron a un cuarto porque un doctor de cuidado intensivo que estaba de turno me había dicho que si me iba a tomar la pastilla. Le dije que sí. Una pastilla que le dan a los niños para que se le quite el dolor de cabeza y se le desinflame el cerebro. Entonces le dije que sí. Y como mi operación fue en el cuello, a mí se me dificultaba tragar. Y lo más práctico era que me la disolvieran. Esta es una muestra, una pequeña muestra de la operación que me hicieron. Así que en ese día que me tragué la pastilla, el doctor le fue a decir a la doctora,
a mi doctora guía, la que me daba consultas, porque ya no me da, porque ya pasé todo, gracias a Dios, le fue a decir. Y ahí me trasladaron a un cuarto. La doctora que me operó de aquí, de la biopsia, se llama doctora Cantarero, del mismo hospital Mascota de Managua. En esos días que yo estaba ahí, yo iba procesando, pasando los días, día tras día, y me iba recuperando. Luego, dentro de esos días, la doctora me dio del alta, porque vio que mi evolución, mi recuperación, iba fluyendo rápido. Y hasta que podía comer, podía beber agua normal, me podía sentar, podía caminar normal. La doctora se alegró de verme activo y me dio el alta. Así que luego de unos días, la doctora me citó para hablar y decirle a mi mamá de los resultados de la biopsia. La doctora le explica a mi mamá que solo le pudieron retirar un tuquito del tumor, porque cada vez que cortaban, yo tenía muchos vasos sanguíneos y el tumor se desangraba muy rápido, sacaba sangre muy rápido. Y la doctora Cantarero tenía miedo de que me desangrara, así que solo me decidió hacer 3 cortes en el tumor. Cuando llegué, cuando pasé cita con la doctora, le dijo a mi mamá que el cáncer que yo tenía era un germinoma del sistema nervioso central. Un cáncer maligno, pero no del grado alto. Era maligno, pero no de esos tumores que matan a la gente ya de un solo, gracias a Dios y al Señor Jesucristo. Pues después de que se descubriera eso, la doctora me dio un tiempito para que estuviera con mi familia en mi casa. Y me dio una cita para que me fuera otra vez a hospitalizar al hospital para que me hicieran quimioterapia. Me hicieron 6 sesiones de quimio. Me hospitalizaban un lunes y salía un viernes. Las sesiones de quimio a mí me la ponían martes, miércoles y jueves. Eran 3 sesiones en una semana. No, 3 veces que me ponían quimio en una semana. Eran 2 el lunes. No, 2 el martes, 2 el miércoles y una que era la más fuerte el jueves. Y el viernes para ver cómo amanecía, si no vomitaba, ya. Y tenía las defensas altas. Pero como dijo la doctora que las quimioterapias dejan el estómago de uno revuelto, entonces me dijo la doctora que estuviera comiendo, hidratándome, porque eso le da gastritis a uno, porque un líquido que entra a tu cuerpo, y te deja un ardor horroroso. Yo en esos días que me ponían la quimio, desde esos días yo comencé a aborrecer la comida del hospital. Yo no comía, me quedaba en depresión porque quería irme a mi casa. Y siempre los jueves, los viernes que me iban a dar de alta, decía la doctora que mis defensas las tenía bajas, pero que me iban a hacer un tratamiento de inyecciones
una inyección para subir defensas, pero como mi mamá tenía que ir a trabajar toda la semana, que me tocaban que me pusieran las inyecciones, mi mamá le rogó, le suplicó a una doctora un día y mamá se podía llevar las inyecciones para la casa y me las ponía en esta parte del brazo. Luego a mí, después de todas las sesiones de quimio, me pusieron radio en el hospital Belespay, creo que era. No me acuerdo el nombre del hospital, pero es un hospital que queda por la entrada de Managua. Así que cuando me pusieron la radio, después de todo eso, ahí fui mejorándome y ya fui evolucionando bien. Solo que lo malo es que en unos días después de la radio y de la quimio, lo bueno fue que la doctora había dicho que gracias a Dios y al Señor Jesucristo ya no tenía nada en mi cerebro, que ya el cáncer se había desaparecido, que ya los tuquitos que quedaron, ellos iban a ir cayendo poco a poco, y que ya estaba sano, gracias a Dios y a Jesucristo. Pero lo malo fue que el 2022, la válvula que me habían puesto se había obstruido. Bueno, habían dicho que estaba mala, pero era que se había obstruido. Así que mi mamá me llevó a la clínica, porque había dicho la doctora que cualquier cosa, que me llevara al hospital que me llevaban, a la clínica. Y me habían dicho lo mismo, que era normal, pero que me iban a hospitalizar por si acaso, porque era un niño especial con una válvula en la cabeza y una operación. Así que me dejaron ahí hospitalizado esperando a un doctor que andaba en el lado norte de Nicaragua. Aquí están las operaciones que me hicieron. Luego llegó el doctor, comenzó a hablar con mi mamá, porque antes que llegara el doctor, no. Cuando llegó el doctor, me dio una cita que me hicieran otra tomografía. Cuando me hicieron la tomografía, yo estaba mal. Mi mamá se dio cuenta de esto, sí, porque me agarraba un tic de temblar y de parpadear los ojos constantemente. Así que mi mamá me llevó y le dijeron todo eso. Cuando me hicieron la tomografía, se dieron cuenta que la válvula supuestamente se había fregado, pero era que la válvula estaba obstruida. Luego, dentro de unos días, perdón. En ese instante, cuando me llevaron a Managua, otra vez la doctora me recibió bien, porque me llevaron a emergencia mi mamá, porque la ambulancia que me trasladaron me llegó a dejar a urgencias. Estaba en otros cuidados intensivos. Luego, cuando la doctora Calderón se dio cuenta que yo estaba ahí mal ingresado, me llegó a retirar porque ese no era mi lado. Mi lado era donde decía oncología. Cuando llegué a oncología, me metieron a quirófano y la doctora Cantarero, que fue la que me hizo la operación de biopsia, ella había dicho que iba a hacer la operación de la segunda válvula. Ella me puso la segunda válvula
esta herida que ven aquí, esta es la primera, esta es la segunda. Cuando me pusieron la válvula, después de esos días, en cuidado intensivo, seguía yo con los tics de temblar. Temblaba como loco, como cuando uno le da frío y comienza a temblar. Dijo la doctora que ese tic de temblar que yo tenía era que los nervios se me habían vuelto locos, no sé cómo explicarlo, pero que estaban sueltos, deshabilitados, no me acuerdo. Pero sí eran los nervios que me daba ese tic de temblar y de parpadear los ojos constantemente. Luego de unos días yo hospitalizado en el hospital, la doctora ya vio que también todavía, la doctora vio que ya iba procesando, ya me iba calmando los tics y que ya estaba listo para que me dieran de alta. Y la doctora se dio cuenta que ya no tenía el tumor porque después de la biopsia, después de la tomografía, después de la quimio y radio, me llevaron al hospital militar de Managua y me hicieron una resonancia. Luego igual cuando me agarró la cosa de la válvula, me llevaron a hacer una tomografía. Y cuando terminé todo, me hicieron otra resonancia para ver si todo estaba limpio y bien. Entonces, gracias a Dios estoy aquí, gracias a los doctores, que ellos fueron los que me estuvieron manteniendo. Mientras Dios hacía el proceso, estoy aquí. Les quiero decir una cosa más. Este video yo lo subo no para fama, no para fortuna, sino que yo lo subo para que otras personas que tienen este mismo problema con sus hijos, con ellos mismos, que vean que el proceso de que Dios va sanando a uno no es rápido. El proceso que va sanando Dios a uno es lento. En esos días que yo estaba ahí estaba iniciando, tuve 2 sueños con Jesucristo. Que yo quería saltar una valla. Ese fue el primero, que yo quería saltar una valla que estaba en mi patio y que no podía, que me caí. Yo le decía, Jesucristo, oh Dios, ayúdenme a superar esto. Y yo escuchaba una voz y veía una luz en el cielo y quedaba viendo para arriba y me decían, hijo, ten paciencia que yo te ayudaré, yo te haré superar eso, yo te sanaré. El segundo sueño, soñé que estaba Jesucristo al frente mío y que yo me le arrodillaba, me le caía de rodillas, orándole y pidiéndole que me sanara. Y él me decía, hijo, ten paciencia que yo te sanaré. Así que le digo estas conclusiones para que sepan que cuando Dios te pone un obstáculo en el camino, significa que Dios te está eligiendo. Te está eligiendo a ti para ser su testigo. Yo me di cuenta de esto, que el problema que yo tuve fue una prueba que Dios puso en mi camino y me la puso porque yo fui el elegido de Él. Dios me sanó, estoy aquí y espero que ustedes, si tienen una condición o tienen a alguien con esta misma condición, sepan que el proceso no es rápido, es lento, va pasando por fases dolorosas, pero al final todo está bien.
Bueno, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y espero que este video le llegue de corazón. Así que bueno, chao.